Así que les voy a invitar, amados hermanos, a que puedan acompañarme a la lectura. Vamos a continuar con esta serie de sermones expositivos. Esta vez vamos a centrar nuestra mirada, ¿cierto?, en Mateo capítulo 16. Vamos a dar lectura, hermanos, a la porción completa. Bueno, no sé si todos lo conocen, pero cuando hay un título y tiene una cantidad de versículos, hasta que no comience otro título, significa que eso compone una idea, tiene una idea central y normalmente se le llama perícopa. Una perícopa, ¿cierto?, es una cantidad de versículos que contiene una idea central. Vamos a leer la perícopa completa, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 20, pero solo, hermanos, hoy vamos a dedicar nuestra atención hasta el versículo 17. Vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 20, pero el sermón de hoy va a estar centrado, hermanos, en lo que es hasta el versículo 17. Así que si lo han encontrado, les invito a que se pongan en pie para que demos lectura a la palabra del Señor. Reitero, hermanos, Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20, la palabra del Señor dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a orar, hermanos, nuevamente. Padre bueno, Señor, estamos ante ti, Señor. Esta vez ya tu palabra ha sido leída, Padre bueno. Y te ruego, Señor, que conforme a la oración también que mi hermano hacía, Señor, puedas usar mi vida, puedas ordenar, Señor, mis pensamientos, puedas alumbrar mi corazón con tu Santo Espíritu y pueda exponer, Dios, esta palabra con fidelidad. Y que tú, Señor, con tu Santo Espíritu puedas hacer efectiva, Dios, esta palabra en el corazón de todos mis hermanos, de aquellos, Señor, que continuamente estamos y aquellos que quizás hoy por primera vez o están asistiendo hace algún tiempo también, Señor, sean completamente afectados por esta palabra. Dependemos completamente de ti, Señor. Sin ti estamos en oscuridad, sin ti permanecemos en muerte, pero cuando tu palabra está y tu Espíritu la aplica, oh Señor, nueva vida surge en nosotros. Por eso bendícenos en este momento. Es nuestra oración en el nombre de Cristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. La mayoría de nosotros, hermanos, que estamos aquí, ¿cierto?, que pertenecemos a esta iglesia, ya hemos seguido bastante tiempo esta serie de sermones expositivos en el Evangelio según Mateo. Ya tenemos más o menos claros cuál ha sido el propósito, cuál es el objetivo de Mateo en cuanto a escribir, ¿cierto?, este Evangelio. Y desde el comienzo nosotros hemos visto que el propósito de Mateo es poder revelar quién es la persona de Jesucristo. Él comienza diciendo que Jesús es el hijo de David, es el hijo de Abraham. Él es el descendiente prometido que tendrá el trono eterno. Y Él es la simiente de Abraham, donde todas las naciones serían benditas en Él. Por lo tanto, la forma en que comienza Mateo no es una forma, hermanos, en la que Él intenta irse por las ramas como normalmente lo hacemos nosotros, pero al mismo tiempo progresivamente Mateo ha ido relatando y nos ha ido llevando, hermanos, a lo que hoy día nosotros estamos viendo. Recordemos
que el Señor Jesús ha venido haciendo una serie de milagros en diferentes lugares, tanto en tierras judías como en tierras gentiles. Hemos visto todo tipo de milagros y hemos visto también todo tipo de reacciones. Principalmente los gentiles están reaccionando de buena manera, dando a entender de que las bendiciones de Dios no estaban limitadas solamente para el pueblo judío, pero lamentablemente estamos viendo que los religiosos, los hombres que debían ser la luz para el pueblo de Israel, los que debían llevar al conocimiento de Dios, son los principales opositores. Aún los más férreos enemigos como fariseos y saduceos y herodianos están unidos en un propósito principal: destruir a Cristo, desacreditarlo. Pero estamos viendo también en otra parte cómo los discípulos, a pesar, amados hermanos, que han estado con el Señor Jesús en todo su ministerio, han sido enseñados, han estado en la primera fila viendo los milagros, las dudas que tienen las pueden consultar directamente con Él, pero a pesar de eso, hemos visto continuas exhortaciones, amonestaciones, hombres de poca fe. Hemos visto momentos en donde ellos han reconocido el poder del Señor. Recuerden que en el momento de la tormenta dijeron: ¿quién es este hombre? Que aún el viento y el mar le obedecen. Recordemos que en otro momento también, cuando Jesús anda sobre las aguas y finalmente sube a ellos en la barca y la tempestad se calma, ellos dicen: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y le adoraron. Ellos hicieron una conexión clara, hermanos, de que el que estaba ahí no era un hombre común y corriente. Identificaron a Jesús como el Hijo de Dios, dando a entender que reconocían que Jesús no era un hombre cualquiera. Y le adoraron, cosa que solamente Dios recibe adoración. Por lo tanto, es importante que entendamos, amados hermanos, que antes de que expongamos este pasaje, donde aparece la extraordinaria declaración de Pedro, no lleguemos a este pasaje pensando que es primera vez que los discípulos tienen algún conocimiento de quién es la persona de Cristo, sino que Mateo nos ha venido llevando, hermanos, a lo largo de todo el Evangelio, progresivamente mostrando cómo la gracia de Dios ha ido obrando en los discípulos, llevándolo a una comprensión correcta de quién es Jesucristo. Y no solamente a poder declarar en algunos momentos, sino a hacer una declaración pública y contundente de quién es Él. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo cualquiera de nosotros estaría feliz y contento, o quizás elogiaría a la persona por tomar una buena decisión. Jesús le va a decir que la bienaventuranza de Pedro no radica en su decisión, sino que radica en la gracia del Padre que ha determinado revelarse a su vida. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos que en el contexto que se va a desarrollar el sermón de hoy día, es una pregunta crucial, hermanos. Es la pregunta más importante que usted y yo vamos a atravesar en toda nuestra vida. Y no es la pregunta que Jesús le hace a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Sino es la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Por eso el sermón de hoy día, hermanos, el título es: ¿quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y lo que vamos a ver, hermanos, es que el verdadero conocimiento de Jesucristo no consiste simplemente en tener una opinión correcta acerca de Él. No consiste solamente en tener un buen pensamiento, una buena opinión acerca de quién es Jesucristo, sino de reconocerlo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso por causa de la revelación de nuestro Señor. Por eso es importante, hermanos, que nosotros hagamos algunas divisiones en lo que vamos a estudiar. ¿Por qué, hermanos míos? Porque es debido a todo este escenario que nosotros veremos que el problema más importante que un hombre pueda resolver en su vida no es, hermanos, lo que piensa acerca de sí mismo, lo que piensa acerca de una iglesia o lo que piensa inclusive acerca del mundo, sino que el mayor problema que un hombre tiene que resolver es que lo que piensa acerca de Jesucristo. ¿Cuál es su comprensión de la persona de Jesucristo? Porque el pensamiento respecto a la persona de Jesucristo tendrá repercusiones eternas. A las conclusiones que un hombre llegue referente a la persona de Cristo repercutirá mucho más allá de esta vida. Por eso el primer punto que vamos a ver, hermanos, que se desprende del versículo 13 y el versículo 14 son las opiniones de los hombres acerca de Jesús. Lo primero que Jesús hace, primero, Jesús cambia de escenario
Ya no está en el mismo lugar que antes estaba. Ahora dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Marcos dice que aún no habían llegado, que andaban por las aldeas de camino. Lucas añade de que Jesús recién había terminado de estar en oración con su Padre. Y son cosas que nos van añadiendo en información para que comprendamos cuál es el momento en que Jesús está. Jesús, el Hijo de Dios, el que hace milagros, Lucas dice, viene que acaba de orar con su Padre. La dependencia total de nuestro Señor en su ministerio, hermanos. Completamente dependiente de su Padre. Y al mismo tiempo Marcos dice que iban de camino. Por lo tanto, eso nos muestra que el ministerio de Jesús no tenía pausa. Él seguía enseñando, seguía obrando milagros, porque la multitud le seguía, pero a pesar de eso, Él aparta un momento especial para dirigir sus palabras a sus discípulos. Y la pregunta principal es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, hermanos, apunta a un término utilizado en Daniel para referirse al Mesías. Pero era un término que los judíos ya no empleaban normalmente en ese tiempo porque asumían que reflejaba más que una deidad, reflejaba más la humanidad. Por lo tanto, ellos no utilizaban mucho el término Hijo de Hombre. Pero Jesús, en su ministerio terrenal, usó reiteradas veces el término Hijo de Hombre, refiriéndose a la revelación que Dios había dado a Daniel. Por lo tanto, hermanos, esto ya apunta de que el Señor Jesús, dirigiendo su pregunta a sus discípulos, Él quiere saber a través de sus discípulos. Ahora, ¿Jesús no conocía? Sí lo conocía. Jesús no está buscando nueva información. Lo que Él está haciendo es quiere escuchar el testimonio de sus discípulos referente a lo que los hombres dicen. Ahora, ¿cuáles son las respuestas de sus discípulos? Los discípulos dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que posiblemente Elías, otros Jeremías y otros algunos de los profetas. Ahora, hermanos, es interesante ver de que lo más probable es que asociar a Jesús con Juan el Bautista principalmente pueda estar asociado con la conclusión que llegó Herodes. ¿Se acuerdan? Que cuando Herodes escuchaba el mensaje de Juan el Bautista o escuchó a Jesús, pensaba que Juan el Bautista había resucitado. Entonces probablemente esa fama, hermanos, se extendió y muchas personas llegaron a entender de que Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista por su mensaje directo, por su mensaje confrontativo en cuanto al pecado. Pero también algunos hombres habían llegado a la conclusión de que podía ser Elías. Elías, hermanos, en la tradición judía es considerado un profeta excelso. Es considerado el gran profeta de Israel. Pero a pesar de ser considerado el gran profeta de Israel, Elías solamente era un precursor del Mesías. Pero él no era el Mesías. Y al mismo tiempo también algunos decían Jeremías. Jeremías, en algunos relatos extrabíblicos, se habla de Jeremías que era un hombre que iba a volver e iba a restablecer algunas cosas en el pueblo de Israel que se habían dejado de hacer. Por lo tanto, en ciertos grupos judíos existía la esperanza de que Jeremías volvería a venir para restablecer la adoración o restablecer varias cosas que se habían abandonado por causa del pecado. Por lo tanto, hermanos, cuando conectamos a Juan el Bautista, cuando conectamos a Elías o conectamos a Jeremías o algunos decían alguno de los profetas, lo que estamos entendiendo, hermanos, es que los hombres tenían opiniones respetuosas de Jesús. Los hombres decían cosas buenas de Jesús. No estaban diciendo cosas malas. Aquí estamos eximiendo, ¿cierto?, el pensamiento de los religiosos. Porque claramente ellos decían, no, este en realidad no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. La conclusión de los religiosos es que Cristo prácticamente era un demonio, no era un enviado de Dios. Pero ¿qué es lo que dicen otro tipo de personas? Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y noten esto, hermanos. Ninguno, según los apóstoles, decía que Jesús era un impostor. No estaban diciendo que era un hombre mentiroso, no estaban diciendo que era un engañador, sino que habían llegado a la conclusión de algo, que era un enviado de Dios. Y no solo un enviado de Dios, el testimonio de los hombres es que Jesús era un profeta y un profeta extraordinario.
en la envergadura de Juan, de Elías o de Jeremías. Pero, amados hermanos, avanzando de manera rápida en el tema, una opinión elevada de Cristo todavía puede ser una opinión equivocada. Ellos tenían un concepto elevado de quién era Cristo, pero su concepto elevado no significaba que tenían una comprensión verdadera de quién era Jesucristo. Por eso, hermanos míos, el problema no es únicamente que algunos hombres tengan una opinión baja de Jesús. No es que algunos hombres solamente digan que Jesús es un impostor, o que es un mentiroso, o que era un lunático, que estaba loco, no. Sino que personas que tengan un conocimiento o tengan una impresión elevada de Cristo, también, hermanos, pueden estar cayendo en el error, a pesar de su interpretación elevada de la persona de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente no necesariamente lo estaba despreciando. El considerarlo con Juan, con Jeremías, con Elías, eso, hermanos, está dando a entender que lo admiraban, lo consideraban un profeta. Pero ¿cuál era el problema? No lo reconocían como el Cristo, no lo reconocían como el Mesías. A pesar de todas las cosas que él estaba haciendo, podían reconocer que era un precursor, pero no el Mesías. Y eso es importante que lo tengamos en mente, porque eso va a dar curso a todo el sermón. Una apreciación alta de quién es Jesús no equivale a comprender verdaderamente quién es Jesús. Y vamos a encontrar no solamente en el pasado, sino que en la actualidad, donde personas también tienen una alta consideración por la persona de Cristo, pero no son creyentes. Ser creyente no es tener una consideración elevada de la persona de Cristo. Ser creyente es comprender quién es Cristo, quién verdaderamente es Jesús, que es lo que Mateo ha venido haciendo en todo este evangelio. Por eso, amados hermanos, hoy nosotros podemos escuchar que Jesús fue un gran maestro. ¿Lo he escuchado alguna vez? Yo sí. Jesús fue un extraordinario profeta. Jesús fue un hombre enviado de Dios. Nicodemo, sabemos, ¿cierto? El Sanedrín ya conversaba, a pesar de que no tenía la intención de creer. Su negación de Jesús, su incredulidad era deliberada, era consciente, era a propósito. Porque las obras que él hacía no las podría hacer si Dios no estuviera con él. Por lo tanto, los hombres reconocían que Jesús era un hombre enviado por Dios. Al mismo tiempo, muchos hombres reconocen que Jesús enseñó grandes principios y grandes verdades. Ahora, hay libros que no tienen la intención de enseñarnos lo que es Dios ni una vida cristiana, pero toman a Jesús como ejemplo, como un ejemplo moral, como un ejemplo social, como un ejemplo de cómo la verdad y el amor puede triunfar en contra de la mentira y el engaño. Pero escuche esto, hermanos. Jesús no preguntó esto: ¿qué tan buena opinión los hombres tienen de mí? Jesús no preguntó qué tan buena opinión los hombres tenían de él. ¿Qué fue lo que preguntó Jesús? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Jesús no está interesado en la buena opinión o en la alta consideración que las personas tenían. Y por eso, amados hermanos, a mí una de las cosas que más me llamó la atención del ministerio de Charles Spurgeon es que en cada sermón que yo podía leer o cada sermón que podía escuchar, normalmente los sermones de Spurgeon contenían que no basta admirar a Cristo, no basta con tenerlo en un lugar de alta estima, sino que no es suficiente hasta reconocerlo por quien realmente Él es. Y los hombres permanecerán en oscuridad, los hombres permanecerán en condenación hasta que no hayan comprendido quién verdaderamente es Jesús. Por eso alguien puede estar hablando muy bien de Jesús y aún así estar completamente equivocado respecto a Él. Alguien puede estar elogiando a Jesús por las cosas que hacía, por su moralidad, por su amor, por sus obras de caridad y misericordia, pero aún así puede estar equivocándose acerca de quién es verdaderamente Cristo. Ahora, hermanos, esta pregunta que Jesús hace a sus discípulos es para poder preparar el terreno para lo que realmente Él quiere conversar con ellos. Una vez que les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es porque Él quiere escuchar de sus labios qué es lo que ellos han oído. Pero ahora quiere saber
cuánta influencia ha producido en ellos lo que ellos han escuchado. Porque él antes les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los escribas. Pero no es la única levadura, sino que también hay una levadura la cual puede llevarnos a tener un alto concepto de Cristo, tener una admiración de Él, pero no saber verdaderamente quién es Jesús. Y hasta que un hombre o una mujer no sepa verdaderamente quién es Jesús, esa persona no será salva. Y por eso les decía que tiene implicaciones eternas. Y ahora vamos al segundo punto. Jesús lleva la pregunta a sus discípulos personalmente. ¿Qué es lo que dice el versículo 15? Y vosotros, y ustedes, ya supe lo que las personas dicen de mí. Ya sé que tienen una buena opinión de mí. Me admiran, me reconocen. Un profeta, Elías, qué maravilloso. Qué maravilloso que digan que soy Elías, soy Juan el Bautista, soy Jeremías o algún profeta. Pero suficiente. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y creo, amados hermanos, que aquí está el centro de la escena que estamos nosotros estudiando. Primero, ¿qué dice la gente? Ahora, ¿qué dicen ustedes? Y reitero lo que ya les había comentado, hermanos. Él conoce perfectamente lo que los discípulos piensan. Pero Jesús, hermanos, lo que está haciendo con sus discípulos es llevarlo de la opinión pública a una confesión personal. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque todos nosotros de alguna manera podemos vernos influenciados en nuestra comprensión por lo que dicen los demás. Pero Jesús ya no les dice qué es lo que creen los demás. No, qué es lo que ustedes dicen de mí. Personalmente, cada uno de ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? No según los demás, según ustedes. Según ustedes. Y esa pregunta, amados hermanos, es la pregunta más crucial que enfrentaremos en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque no podremos escondernos detrás de las opiniones de otros. No podremos escondernos ni refugiarnos detrás de las opiniones de otros. ¿Por qué, hermanos? Y esto es muy, muy importante. Es posible conocer lo que piensa el pastor. Es posible conocer lo que enseña nuestra iglesia. Es inclusive posible, hermanos, conocer lo que dicen los reformadores, lo que dice nuestra confesión, aún lo que dicen nuestros padres, y todavía no haber respondido nosotros quién es Jesús. No, mi pastor cree esto, mi iglesia cree esto, la confesión enseña esto, los reformadores enseñaron esto, qué maravilloso. ¿Y tú qué dices? ¿Quién es Jesús? Las personas dicen que es Juan, es Elías, qué maravilloso, lo admiran, pero tú ¿quién dices que soy yo? ¿Se da cuenta cuál es el quiebre de esa pregunta? Es verdad, es importante en dónde me congrego, es importante con quién me relaciono, pero la pregunta va más allá de eso. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Por eso, hermanos míos, la pregunta de Cristo atraviesa toda nuestra vida, atraviesa toda nuestra congregación, porque no basta saber qué creemos acerca de Jesús como iglesia. Esta iglesia cree que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Está en nuestra confesión, pero cada uno de ustedes cree eso. Personalmente, cada uno de los que componen esta congregación, ¿qué dicen personalmente? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Mi iglesia cree. No, esa no es la pregunta, hermano. No es la pregunta. No es que Spurgeon dijo, está bien, eso lo dijo Spurgeon. Pero ¿qué dices tú, hermano? ¿O qué dice aquel que está hoy día con nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? Por eso, amados hermanos, eso realza la confesión de Pedro ante la pregunta del Señor Jesús. Porque en el versículo 16 Pedro va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que es extraordinario, hermanos, porque en contraste a lo que los demás decían, Pedro no dice, tú eres uno de los profetas. Y si hay alguno de los que se nombraron, tú eres el mejor. Pedro no dice eso. Pedro expresa, tú eres el Cristo. Antes habían expresado, ¿quién es este hombre? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente. ¿Sabe lo que significa eso, hermanos, en términos judíos? Tú eres el Mesías. Tú eres la simiente de la mujer. Tú eres el Salvador prometido. Tú eres el Salvador del mundo. Eso significa en palabras de Pedro. Tú eres aquel que libertará a su pueblo de la opresión. Tú eres el hijo de David. Tú eres el hijo de Abraham. ¿Se da cuenta cómo Mateo del principio ha venido preparando esto? Y mostrando cómo la gracia de Dios ha venido obrando en la vida de los discípulos en contraste del rechazo de los religiosos. Por eso ya habíamos estudiado antes cuando Mateo dice, te alabo, en las palabras de Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y te revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Se dan cuenta cómo en realidad las palabras de Pedro en este momento nos están mostrando un avance en su confesión? Ya no es algo puntual, ya no es algo particular, ahora hay una confesión pública de Pedro. Él sin titubear declara que Jesús es el Mesías. Mientras las multitudes de judíos, los religiosos, solamente podían rechazarlo u otros tenían admiración por él, Pedro está diciendo, no, tú no eres Elías. Tú no eres Jeremías. Tú no eres Juan el Bautista. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres aquel a quien apuntaban todas las escrituras. Tú eres aquel a quien nosotros esperábamos. Tú eres aquel a quien apuntaban todas las cosas del Antiguo Testamento. Ahora entiendo, tú eres el Señor del día de reposo. Tú eres aquel más grande que el templo. En las palabras de Pedro, hermanos, eso toma mucho sentido. Pero todo lo que nosotros estamos viendo, hermanos, es una progresión de cómo los discípulos van comprendiendo quién es Jesucristo verdaderamente. Pero ya lo veíamos anteriormente, cómo ellos habían declarado, cómo había conocimiento, cómo Jesús se manifestó como el Hijo de Dios. Pero los discípulos ahora estaban teniendo una comprensión más clara y una confesión más categórica, hermanos, de quién verdaderamente es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, qué importante es ver esto, hermanos. Pedro no acaba de decir algo muy bueno de Jesús. No es como decir, no, Jesús es lo máximo. Jesús es todo. Eso es insuficiente, hermanos. Jesús es el más bueno de todos. Es un buen término. No, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso tiene implicaciones profundas. Pero ahora, hermanos, ¿cómo Pedro llegó a esa confesión? ¿Cómo Pedro llegó a la conclusión de que el que estaba delante de él, el que calmaba los vientos, el que calmaba la tempestad, el que multiplicaba panes y multiplicaba peces, el que enmudecía demonios, el que sanaba paralíticos, cómo él llegó a la conclusión, trajo a su memoria todos los milagros y su intelecto empezó a hacer cortocircuito dentro y empezó a llegar a conclusiones maravillosas? No, hermanos, Jesús no le va a decir, Pedro, qué inteligente eres, por fin ya estaba cansado de esperarte, no eras tan necio después de todo. Esas no son las palabras de nuestro Señor. Él no alaba la inteligencia de Pedro. Él no le dice, Pedro, por fin entendiste. No. La voluntad de Pedro, hermano, no es mejor que la de los demás. Pedro no está un lugar más arriba en intelecto que los hombres que estaban menospreciando a Jesús. No. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Pedro, mi Padre te lo reveló. Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando menciona carne y sangre, hermanos, es una manera humana de hablar de nuestra capacidad natural. Porque Pedro, hermanos, no llegó al conocimiento salvador de Cristo mediante su inteligencia, mediante educación, ni mediante observación, ni tampoco razonamiento. No, hermanos. Pedro no llegó a la conclusión de quién es Cristo mediante su propia naturaleza.
No llegó a esa conclusión, hermanos, mediante su propia naturaleza, hermanos. Los discípulos no se convencieron, hermanos, de la condición mesiánica porque empezaron a conversar entre ellos y empezaron a llegar a una conclusión a través de las obras de Jesús. Las obras de Jesús, sus enseñanzas realmente evidenciaban que Él era el Cristo. Pero ante los ojos de la naturaleza humana, el hombre está ciego a esa realidad. Usted puede ver llover milagros al lado suyo y permaneceríamos completamente pasivos y no entenderíamos de qué mano provienen esos milagros. Seríamos indiferentes y seríamos indolentes y estoy seguro que gritaríamos en conjunto a la multitud influenciada por los religiosos: crucifíquenle. A esa conclusión llegaríamos todos nosotros, porque esa es la conclusión de la carne. Esa es la conclusión del intelecto humano. Jesús es un problema para nuestros planes. Jesús es un impedimento para lo que nosotros ya habíamos ideado anteriormente. Por eso, hermanos, las capacidades humanas representadas aquí por la carne y la sangre no pueden reproducir comprensión de quién verdaderamente es Cristo. Y eso lo vemos claramente en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. No las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero es impresionante, hermanos, como les decía hace un rato, cómo Mateo ya nos había preparado para esto. En el capítulo 11, versículo 25 y 27, que no se lo había citado, cuando dice: has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Y eso no llega hasta ahí. Luego dice: y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo, escuche, lo quiera revelar. Se da cuenta, amado hermano, que la verdad que encontramos en la Escritura, que nuestra comprensión de quién es el Cristo, nuestra declaración de fe, hermanos, a lo que nosotros hemos llegado a creer de la persona de Jesús, no es obra de nuestra carne y sangre, hermanos. No es parte de nuestro intelecto. No es que nosotros supimos hacer mejores cosas con la gracia que Dios nos dio, hermanos. No es porque nosotros queramos simplemente invertir tiempo debatiendo con otras posturas. Es que lamentablemente para llegar a conclusiones de otras posturas hay que forzar mucho lo que la palabra dice. Jesús está diciendo claramente: Pedro, eres bienaventurado, pero no porque tú llegaste a esta conclusión, sino porque mi Padre determinó revelártelo. Fue mi Padre, y aquí está diciendo absolutamente lo mismo, que nadie conocería al Hijo sin el Padre, y nadie conoce al Padre sin el Hijo y sin una revelación. Ahora, hermanos, es importante que nosotros entendamos que el conocimiento verdadero de Cristo no es meramente información recibida, hermanos. No solamente es algo externo. No, hermanos. Requiere la obra reveladora de Dios. Nadie conocerá quién es Cristo salvíficamente solo por obras externas. Los milagros por sí solos no producen fe, hermanos. No producen fe. Una de las conversaciones más incómodas que he mantenido por mucho tiempo de mi vida es cuando converso con personas que son cristianas o profesan fe y normalmente están orando para que vuelvan los días de milagros, vuelvan los días de sanidades, porque para ellos el evangelio es eso: muertos levantándose, paralíticos andando y enfermedades sanadas, ciegos viendo. Y la pregunta es: ¿para qué quieren que ese tiempo esté presente hoy? Es porque así la gente creería. Jesús levantaba muertos delante de ellos y querían matarlo. Levantó a Lázaro de la propia tumba, 4 días muerto, podrido, y después ya no solo querían matar a Jesús, querían matar a Lázaro. Porque la incredulidad del hombre, hermanos, no tiene límites. El único que puede revertir nuestra incredulidad, el único que puede revertir, hermanos, nuestras conclusiones equivocadas y pecaminosas es Dios. Es Dios, hermanos. Por eso nosotros sabemos de que Pedro había escuchado las palabras de Jesús. Pedro había visto los milagros de Jesús. Pedro conocía sus obras. Él conocía todo acerca de Jesús en su tiempo de ministerio. Pero, hermanos, a pesar de todo lo que había visto, a pesar de todo lo que había oído,
el conocimiento de Pedro en cuanto a la persona de Cristo, o el conocimiento de los discípulos en cuanto a la persona de Cristo, hermanos, no se fundamenta en los milagros ni simplemente en las cosas que Pedro había oído, sino que hay una revelación directa de Dios para que él pudiera comprender de manera clara quién realmente era Cristo. Por eso, hermanos, al igual que los discípulos, cuando hoy día las personas confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador y tienen comunión con Él por medio de su palabra, entendamos esto. Quiero clarificar, porque la revelación no significa, hermanos, no significa de que Dios manda una revelación en un momento y nos permite comprender todas las cosas. No, no actúa de esa manera la revelación. La revelación actúa en que el Espíritu Santo nos da luz para poder comprender y abrazar aquello que hemos conocido de Cristo. Ahora, ¿qué pasó? El Espíritu Santo abrió el entendimiento de los apóstoles y les permitió comprender cada milagro, cada enseñanza. Y en ese momento llegaron a la conclusión, mediante la iluminación del Espíritu, de quién verdaderamente es Jesús. Y hermanos, qué maravilloso es aplicar esta escena a nosotros. Yo creo que todos nosotros, los creyentes, deberíamos volvernos cada día a recordar ese momento en donde escuchamos muchas veces el Evangelio. Estuvimos involucrados quizás en diferentes grupos intentando conocer la verdad, pero hubo un momento en nuestra vida en donde todas esas enseñanzas que solamente repercutían en nuestra mente, en un momento determinado, el Espíritu Santo alumbró nuestro corazón. Hicimos un alto en nuestro camino y dijimos, no, esto no es así. Esto no es de la forma que nosotros pensábamos, no es de la forma que nosotros creíamos, sino que llegamos a un conocimiento que no podríamos haber llegado simplemente con un ejercicio intelectual. Por eso, amados hermanos, siempre nosotros estamos pidiendo oración cuando estamos haciendo discipulado de fundamento principalmente. ¿Por qué? Porque el mero hecho de conocer no va a garantizar que esas personas lleguen a la conclusión correcta de quién es Jesús. Pero cuando oramos, Señor, que esa palabra sea aplicada eficazmente. Señor, que las personas que están recibiendo este conocimiento, tu Santo Espíritu, alumbre en sus corazones y puedan comprender salvíficamente quién es Jesús. Por eso 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién es el que alumbró su palabra en nosotros? Es Dios, hermanos. ¿Quién fue el que abrió nuestro entendimiento? Hermanos míos, a usted y a mí se nos pudo haber predicado 1.000.000 de veces el Evangelio y 1.000.000 de veces los hubiésemos rechazado. Pero ¿y por qué creyó al 1.000.001? ¿Porque era la que le faltaba para llegar a las conclusiones correctas? No, hermano. Es porque al 1.000.001, ese uno, el Espíritu Santo obró. El Espíritu Santo alumbró nuestro entendimiento, alumbró nuestro corazón. Y todo lo que estaba en desorden, como comienza Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Y Dios dijo, sea la luz. Y de la misma manera que en Génesis, el Señor obró luz en nuestro corazón por medio de su palabra y pudimos llegar a una comprensión verdadera y real de quién es nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, amados hermanos, sería muy diferente. De hecho, anoche solamente conversaba con mi esposa y hablábamos, hermanos, de las consecuencias que nosotros experimentamos cuando instruimos a nuestros hijos en el Evangelio. Es la labor del padre el poder instruir a sus hijos en el Evangelio. Pero usted tiene que saber que cuando instruye a su hijo en el Evangelio, su hijo es un pecador. Su hijo es un incrédulo. Y lo que usted le enseña a su hijo, cuando su hijo esté de malas, ese conocimiento lo utilizará a su manera. El mismo conocimiento que usted le da, él lo ocupará para poder rebatirle a usted. Y si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Y si Dios tiene cuidado de nosotros, ¿por qué no me sana? A esas conclusiones llegan nuestros hijos por causa de la enseñanza que le damos del Evangelio. Ahora, eso no significa que usted tenga que desistir, pero eso le hace mirar este texto con esperanza, de que nuestros hijos
no llegarán a la conclusión correcta de quién es Cristo hasta que el Dios del cielo decida revelarse a sus vidas. Y si Dios se revela, será un acto de gracia, igual como lo hizo con nosotros. Hermanos, que nosotros hoy tengamos una comprensión de quién es Cristo, es un acto de gracia. Es un acto de gracia. Es un acto de su inmensa bondad, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos, hermanos, de que hoy nosotros tengamos una apreciación o un concepto correcto de quién es Jesús, no provino de nosotros. Juan lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13 y 14, que los que han recibido a Cristo no son nacidos de voluntad de carne ni de sangre, sino que son nacidos por voluntad de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, de que llegar a la conclusión de quién es Jesucristo no es un ejercicio intelectual? No es simplemente que usted fue más inteligente en poder obrar y hacer con las enseñanzas que había recibido. De no ser por la gracia de Dios que ilumina nuestro entendimiento, seguiríamos en tinieblas, seguiríamos en oscuridad, seguiríamos amando nuestro pecado. E inclusive, hermanos, a tal punto, la comprensión de los discípulos es progresiva, que ahora Cristo, pero voy a hacer solo un anticipo, ahora Cristo le hace esta pregunta a sus discípulos. Juan, como decía Crisóstomo, que Juan era el líder del coro apostólico, así decía Crisóstomo que Juan era el líder del coro apostólico, normalmente él los representaba, pero es el pensamiento de ellos. Recordemos que en Juan capítulo 6, versículos 68 y 69, ¿qué es lo que dice cuando dicen que es dura tu palabra? Y él le dice, si ustedes quieren irse, vayan también. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, la confesión de Pedro está representando lo que los discípulos creen en su totalidad, no solo él. Está representando a la conclusión que han llegado los discípulos, pero Jesús les está diciendo que esto ha sido revelación del Padre. Y nosotros, hermanos, ¿a qué conclusión hemos llegado? ¿A qué conclusión hemos llegado de quién es Jesús? ¿Será que todavía nos estamos refugiando en lo que dice la iglesia? ¿En lo que han enseñado los reformadores? ¿En lo que enseña el pastor? ¿En lo que me enseñó mi familia? ¿Qué vamos a hacer con esta pregunta? Todos los que estamos aquí hoy. Porque de esta pregunta dependerá su estado eterno. Del conocimiento y de la respuesta que dé de quién es Jesús es que depende el estado de nuestras almas. Por eso, no podemos descansar en las opiniones de otros. No, mi mamá cree esto, sí, eso lo cree su mamá. ¿Qué es lo que cree usted? Mi esposa cree esto, está bien, eso lo cree su esposa. ¿Qué es lo que cree usted? ¿Qué dice usted que es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? No, mi pastor cree, mi iglesia cree, mi familia cree. No, ¿qué cree usted? De lo que cree usted dependerá su estado eterno. Segundo, no debemos confundir, hermanos, información acerca de Cristo con conocimiento verdadero de Cristo. Es importante estudiar teología, es importante lo que estamos haciendo de estudiar nuestra confesión. Es bueno memorizar versículos, escuchar sermones, leer a Calvino, a Owen, a Edward, que son de los grandes teólogos que normalmente leemos, pero aún así necesitar que Dios abra nuestros ojos para comprender verdaderamente quién es Cristo. ¿Eres cristiano? Sí, ¿por qué? Porque soy parte de una iglesia reformada. ¿Eres cristiano? ¿Por qué? Porque leo normalmente puritanos y los grandes teólogos. Estoy de acuerdo con la postura de la reforma, no estoy de acuerdo con los arminianos. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es llegar a la conclusión por la revelación de Dios de quién es Jesús. Y esa revelación es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lo que les decía, cómo los apóstoles necesitan esta comprensión progresiva, porque el mismo apóstol Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, va a necesitar ahora que Jesús le pueda enseñar y explicar qué es lo que implica ser el Cristo. Porque una vez que le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, pasos más tarde le va a decir, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Porque sabe que Él es el Cristo, pero no sabe en qué consiste el ministerio del Cristo.
Por eso va a ser necesario que Jesús no solamente le dé a entender la bienaventuranza de que Dios se ha revelado a su vida, sino que pueda comprender en qué consiste el ministerio mesiánico, en qué consiste la obra de Cristo. Por eso la fe del creyente no está puesta en Él. La verdadera fe, hermanos, no consiste en que nosotros creamos en nosotros mismos. Y eso lo vemos muchos en nuestras iglesias, lamentablemente. Usted conversa con personas y usted le pregunta, ¿cómo está tan seguro que va a conseguir eso? Es que estoy trabajando duro y yo sé que soy capaz de hacerlo. ¿Esa es su fe? ¿O mero optimismo? Una de las cosas que me ha llevado a pensar mucho es que muchas personas viven una fe que es solamente optimismo. No se preocupe, todo va a salir bien. ¿Y cómo usted está seguro que todo va a salir bien? ¿Cómo sabe que todo va a salir bien? Usted va a ir y va a volver. Y se toma de Abraham. Iremos, adoraremos y volveremos. Pero dése cuenta de algo. Hebreos después lo aclara. Abraham tenía una promesa. A través de Isaac serían benditas todas las naciones de la tierra. Y si él podía contar las estrellas y podía contar la arena del mar, entonces él podría contar su descendencia. Y Hebreo cuenta de que Abraham creía que Dios era poderoso para levantarlo de las cenizas. Por eso él dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Usted no tiene ni yo esa promesa de que si está con resfriado se va a mejorar en la tarde, o si va al hospital va a salir absolutamente todo bien. Eso es optimismo, esa no es fe. La verdadera fe descansa en la palabra de Dios, en la obra de Dios, en la persona de Cristo y en la obra de Cristo. El Evangelio no es simplemente optimismo, hermanos. No, eso no es fe bíblica. Eso es psicología. El optimismo es solamente psicología. Por eso, hermanos, no somos salvos simplemente porque tengamos una definición correcta de quién es Cristo. Y yo creo que esto es muy bueno porque así vamos entendiendo, hermanos, el porqué de los discipulados, el porqué de las enseñanzas, el porqué de las entrevistas. Porque, hermanos, al cuerpo de Cristo no deben ser añadidas personas, al cuerpo de Cristo visible, no deben ser añadidas personas que tienen un alto concepto de Cristo, sino personas que su corazón ha sido cambiado y pueden reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Un concepto alto de Cristo no lo hace creyente, no lo hace salvo. Y si reconocemos a Cristo, hermanos, los que hemos reconocido a Cristo, ¿qué debemos hacer? Debemos dar la gloria a Dios. Pedro dice, tú eres el Cristo. Yo digo, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, mi Padre te lo reveló. No fue tu carne, Pedro. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, Pedro, Pablo y todos nosotros estábamos ciegos y fuera del reino. Pero cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo el verdadero evangelio no le permite orgullo ni arrogancia? No puede jactarse de que creyó porque la fe es un don de Dios. No puede jactarse de que se arrepintió porque no podría haber visto su pecado y su miseria si la gracia de Dios no hubiese alumbrado en medio de su oscuridad. Y tampoco puede gozarse de la obediencia porque la obediencia es la consecuencia del cambio de corazón que Dios hizo. Y haré que guarde mis mandamientos y los guardaré de sus inmundicias. Ni de nuestra santidad podemos jactarnos, porque el que nos guarda de nuestras inmundicias es Él. Por eso la gloria es para Dios en la vida de un hombre o una mujer que reconoce que no fue el esfuerzo de su carne, que no fue el esfuerzo de su intelecto, sino fue la gracia de Dios. Por eso, hermanos, quiero reiterar y terminar con esto. La primera pregunta decía, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Muchas respuestas, muchas opiniones, muchos conceptos acerca de Jesús. Pero Jesús hace que la pregunta sea más particular y más personal. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? Usted sabe lo que pienso yo acerca de Cristo. Y usted sabe lo que la iglesia cree acerca de Cristo. ¿Y usted qué dice acerca de Cristo? ¿Qué es lo que dice? Y aquí ya no podemos escondernos. Porque la respuesta, hermanos, en realidad no consiste en que Él fue un gran hombre, ni que fue un gran profeta. Muchos hombres, inclusive que son ateos, hombres de renombre,
van a nombrar a Jesús y lo van a dejar en el lugar más alto. Y van a reconocer su influencia y van a reconocer inclusive lo que Él hizo, que marcó la historia. La historia está marcada en un antes de Cristo y un después de Cristo, y no significa que aquellos que han relatado la historia en realidad han creído en quién es Cristo. El gran problema del hombre en su estado natural es que puede creer en lo que Cristo hizo, pero no puede creer en quién Cristo es. Quién realmente Cristo es una revelación que viene de nuestro Dios. Jesús no es un mero enviado, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, hermanos, la pregunta de Cristo sigue delante de nosotros hoy. Sigue hoy. Una vez más. Ya veremos en el próximo sermón que Jesús ahora le dirá: y yo te digo que tú eres Pedro. Pedro, tú eres el Cristo. Y Cristo, tú eres Pedro. Pero eso lo vamos a ver en el próximo sermón. Y en el siguiente vamos a ver en qué consiste el ministerio mesiánico y por qué la reprensión de nuestro Señor. Pero ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Amados míos, de la respuesta que demos a esa pregunta dependerá nuestro estado eterno. Dependerá en dónde estará nuestra alma. Amén. Por eso, la invitación es para todos nosotros a que reflexionemos y meditemos cuál es nuestra verdadera comprensión de quién es Cristo. ¿Un ser digno de admiración? ¿Un nombre exaltado? ¿O Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Oremos, hermanos. Padre bueno, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos este tiempo, Señor. Ha sido un buen tiempo ante tu palabra. Creo, Señor, que tu palabra alumbra nuestro corazón, nuestro camino, nuestros pensamientos, Señor. Y te rogamos, Padre bueno, que no permitas que la vida que nosotros llevamos esté influenciada por lo que nuestra cultura dice de ti, por lo que otros hombres dicen de ti, sino que la pregunta es: ¿qué decimos nosotros que tú eres, Señor? Y la respuesta del apóstol Pedro, en representación de todos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es nuestra confesión como iglesia. Eso es lo que vemos en tu palabra. Pero eso es también lo que debe profesar el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces nosotros debemos someter nuestra vida a tu voluntad. Ayúdanos para que nuestra comprensión de ti, mediante la revelación divina, nos lleve a someternos a tu señorío y no vivir conforme a nuestra voluntad, sino vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.